Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo licencia Creative Commons. Hoy vamos a ver en SQL el uso de self-join, que es la forma de relacionar una tabla con sí misma. Bien, en primer lugar vamos a cambiar de la base de datos que estábamos utilizando para realizar las consultas, que era agencia personal, a FATSE. En este caso se trata de una academia de cursos privados y en el mismo contamos con una tabla instructores, ¿sí?, que contiene quill, nombre, apellido, teléfono, email, dirección, y el quill del supervisor, que a su vez es un instructor. La estructura de la tabla la vemos aquí, y en lo que es la clave foránea vemos que se relaciona la propia tabla de instructores a sí misma y que la columna quill supervisor hace referencia a la columna quill de esta tabla. Es decir, hay una relación recursiva de instructores con sí misma a través del quill supervisor, que indica el quill de otro instructor que es su supervisor. Por ejemplo, este instructor tiene como supervisor a este instructor. Bien, el uso de self-join, como les indiqué, sirve para relacionar una tabla con sí misma. Pero no existe la palabra reservada self-join, digamos, es decir, no existe como el left o el right join, sino que es una forma de clasificar a los joins por relacionar la misma tabla. Bien, supongamos que nosotros entonces queremos hacer esta relación a través de un inner join, es decir, todos los instructores con sus supervisores. Vamos a utilizar from instructores inner join instructores on instructores punto quill supervisor igual a instructores punto quill. Y inmediatamente notamos que no tiene mucho sentido hacer esto así, sin necesidad siquiera de ejecutarlo. Igualmente, al ejecutarlo nos da un error, que es que el alias instructores no es único. Y efectivamente tenemos el nombre de la tabla o alias instructores repetido. Entonces, ¿de cuál de los dos hablamos cuando pedimos el quill del supervisor? ¿Del primero o del segundo? No puede el motor de base de datos resolver esta situación. Entonces, la forma que nos queda para esto, el truco, digamos, detrás del self-join, es utilizar dos alias diferentes para la misma tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar la tabla instructores y la tabla supervisores, ¿sí?, mediante la creación de dos alias independientes. Y ahora pasamos a usarlo en nuestra condición. Aquí lo que estamos diciendo, tenemos básicamente dos tablas con la misma estructura, ¿sí?, donde el instructor tiene una clave foránea, como habíamos visto, que es el quill del supervisor, que apunta al quill de su supervisor. Y esto es lo que estamos diciendo aquí. El quill del supervisor de un instructor tiene que ser igual al quill de su supervisor. Ejecutamos y obtenemos el resultado. Recuerden que este era uno de los casos que habíamos visto. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Este instructor tenía como supervisor a este. Y este instructor tiene como supervisor a este, efectivamente. Bien. Y a partir de esto podemos utilizar
el, digamos, alias de campo para identificarlo, porque si no tenemos repetido quill, nombre, apellido, entonces lo correcto sería hacer algo así. Ins.nombre. Vamos a abreviar un poco para hacer más corto. Ins.apellido. Bien. Y para el supervisor, lo mismo. De esta forma hacemos que sea más fácil a la vista el conjunto de datos. Bien. El éxito o el fracaso en el uso del self-join viene dado pura y exclusivamente por la elección de los alias. La elección equivocada de los alias hace mucho más difícil escribir la condición del join. Es decir, si yo acá pusiera i1 e i2, tranquilamente podría haber cometido un error acá. Poner i2.quill supervisor igual i1.quill. Y acá usar i1 e i2. Entonces estaría mostrando los datos del supervisor en el instructor y los datos del instructor en el supervisor. Por lo tanto, es muy importante la elección del alias de la tabla para que todo el resto de la consulta tenga sentido para nosotros, tenga un sentido semántico, es decir, sea fácil de comprender en la solicitud de información que tenemos. Entonces, decir que el quill del supervisor del instructor tiene que ser el quill del supervisor tiene lógica, es tan simple que hasta es casi difícil de explicar, de obvio que debería ser. Y además hace que si hacemos correctamente este join, luego el uso de atributos ni siquiera lo tenemos que considerar. O sea, simplemente decimos de esta tabla quiero este dato y listo. Es decir, lo importante es la elección del alias correcto y que nos permita hacer esto sin errores, que nos permita expresar la condición de join sin errores. En un principio los self-join suelen costar un poco, pero como hasta ahora todo lo que hemos visto con un poco de práctica y experiencia se vuelve sencillo. Bien, como yo les dije, no existe el self-join, usamos un inner join para relacionar todos los instructores con sus supervisores, pero por ejemplo teníamos acá un instructor que no tenía supervisores. Esto se da que es el supervisor de todos los demás, incluso de otros supervisores, y por lo tanto no tiene a alguien que lo supervise. Pero si nosotros venimos aquí y vamos a ver los instructores, vemos que no aparece. Entonces, para resolver este inconveniente, recurrimos a lo que ya hemos aprendido, es decir, left join. Y aquí vamos a tener a todos los instructores con sus respectivos supervisores. Y si no tiene supervisor, van a darnos el conjunto de datos del supervisor en nulo. Es decir, self-join puede referirse tanto a un inner, a un left o un right join. La condición de cuál hay que usar depende de las reglas de negocio y la información que nos estén solicitando. Nosotros vamos a utilizarlo de la misma forma que hemos visto hasta ahora el inner y el left join, y es nuestra responsabilidad utilizarlo de forma adecuada. Bueno, espero que les haya servido. Con este video terminamos el uso de joins general. Así que hasta la próxima.